invitarlos a que abramos nuestras Biblias allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5. Juan capítulo 5. El tema se llama enfocados. Dígale que tiene al lado, enfóquese. Tenemos que enfocarnos en lo que Dios quiere. Y quiero empezar diciendo lo siguiente. La Biblia, la palabra de Dios, fue escrita para nosotros. Fue escrita para mostrarnos el plan de Dios. Pero también fue escrita para mostrarnos los impedimentos, lo que impide que el plan perfecto de Dios se cumpla. Voy a repetirlo. La Biblia fue escrita para revelarnos el plan de Dios. Revelarnos el plan de Dios. Hay gente que equivocadamente dice esto: yo no sé qué tenga Dios para mí. Claro que debería saberlo. Hay gente que dice: yo no sé qué tendrá Dios. Yo no sé qué irá a hacer Dios. Pues si no sabes qué va a hacer Dios, si no sabes cuál es el plan de Dios, es porque debes entonces leer más tu Biblia. Dígale que tiene al lado: lee más tu Biblia. Hay gente que le dice: Señor, háblame, ¿qué tienes para mí? Pues lee tu Biblia. Y leyendo tu Biblia vas a descubrir y entender lo que Dios tiene para ti. Amén. No les gustó mucho eso, pero es así. Necesitamos acercarnos un poco más a la Biblia. Pero hay gente que conoce el plan de Dios, conoce la voluntad de Dios, y sin embargo le cuesta obedecerla, le cuesta aceptarla, ¿sí? Y hoy vamos a hablar acerca de eso. Vamos a hablar de qué cosas nos pueden impedir a nosotros aceptar el plan de Dios. Dice la escritura allí en Juan capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 1. Dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Y en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Escuche. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero, ¿qué dice? El que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, le dijo: ¿quieres ser sano? El Señor le respondió al enfermo: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate. Dígale que tiene al lado: levántate. Dijo: toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado, mire lo triste, el que había sido sanado, ¿qué dice? No sabía quién era, quién lo había sanado, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Versículo 14.
Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más. ¿Para qué? Para que no te venga alguna cosa peor. Tome su Biblia, su celular, su tablet, lo que usted tenga. Diga conmigo: esta es la palabra de Dios. Y yo la creo. Diga: es de la verdad. Y me ha sido dada para cumplir un propósito: bendecirme, edificarme, llenarme, limpiarme. Diga con ella: renovaré mi entendimiento para ser transformado en la persona que Dios quiere que sea. Amén y amén. Denle un aplauso a Cristo, por favor. Y les he dicho que en esta mañana quiero hablarles de estar enfocados. La palabra enfocado significa, escuche, centrar la atención hacia un aspecto o una perspectiva particular. Estar enfocado, lograr concentrarme, centrar todas mis energías, todos mis intereses, todos mis objetivos en una sola cosa. Dirigir toda mi energía hacia algo. Resulta que no en vano el Señor dijo a su pueblo Israel, y por extensión a nosotros, en Deuteronomio capítulo 6, le dijo: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios, ¿cómo? Con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y sobre todas las cosas. Eso es un llamado ¿a qué? A enfocarse. O sea, lo que Dios quiere es que todas nuestras energías, todos nuestros intereses, todos nuestros planes, deseos, intenciones del corazón apunten hacia Él. Porque eso te bendice, porque eso te guarda, porque eso te prospera. Pastor, ¿usted cómo sabe que eso me prospera? Mateo 6:33. ¿Qué dice Mateo 6:33? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dice? Y entonces quedamos así. No, ¿cómo dice? Y entonces todo lo demás. ¿Qué es todo lo demás? La palabra todo en el griego significa todo. O sea, incluye todas las cosas: sanidad, finanzas, hogar, felicidad, paz. Dice: todas las cosas te serán añadidas. Luego, en este versículo, en este pasaje que acabamos de leer, nosotros, este lugar se llamaba Betesda. ¿Sabe qué significa la palabra Betesda? Significa casa de misericordia. Casa de misericordia. Hay momentos, hay situaciones que nosotros tenemos que experimentar en nuestra vida, donde Dios amorosamente nos conduce o permite que lleguemos para hacer misericordia con nosotros. Cualquiera podría decir que ese estanque era un lugar de dolor, de necesidad, porque estaba lleno de enfermos, paralíticos, ciegos. Pero era un lugar de misericordia, era un lugar donde ellos hallaban misericordia porque recibían sanidad. Y este versículo me muestra a mí, me llega a mí a entender que el obstáculo jamás será puesto por Dios. Y de eso quiero que hablemos hoy. Jamás en la dificultad, la adversidad será puesta por Dios. Hay gente que dice: pero yo oro y Dios no me responde. Hay gente que dice: pero ¿por qué las cosas no me salen bien? Hay gente que dice: pero mire, yo tan juicioso que soy un ángel de Dios. ¿Y por qué recibo tanto garrote en la vida?
Pero lo que este versículo, lo que estos pasajes nos muestran a nosotros, es que el obstáculo jamás es Dios, sino nosotros. Y como este versículo tiene varios elementos, y no quiero extenderme tanto en ellos, pero el primer elemento en este pasaje son dos personajes. El primero de ellos, Jesús. Ya sabemos que es un lugar, Betesda, ¿no? La casa de misericordia. Pero hay dos personajes. Número uno, un paralítico. ¿Que cuántos años llevaba paralítico? 38 años. O sea, ahí está el problema, ¿no? Un hombre paralítico. Y ahorita vamos a hablar un poco de lo que significa la parálisis y todo esto. Y encontramos la solución, la salida a ese hombre, para ese hombre. Y es el Señor Jesucristo. El versículo 5 y 6 dice: y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Me gusta esa parte donde dice que cuando Jesús supo que él llevaba 38 años así. La gente pensaría que alguien le tiró el dato: Señor, este hombre tenía 38 años. Pero la palabra supo allí es la misma palabra que describe cuando Jesús conoció a la mujer samaritana. Y nadie le dijo: Señor, le va a tirar un dato ahí, esta lleva 5 maridos. Te la tiro ahí, Señor, para que... Nadie le tiró ese dato, sino el Señor, por revelación, por conocimiento sobrenatural, supo que ella tenía ese problema, esa atadura. Esa es la misma palabra que dice que cuando el Señor supo allí, o sea, el Señor supo su necesidad. Ahora, yo quiero explicarles un poco esto, porque lo segundo que aprendemos nosotros en este pasaje, que quiero que aprendamos esta mañana, son dos obstáculos que tenía este hombre. Dos obstáculos. El primero, el más obvio. ¿Cuál era el más obvio? Que era paralítico, ¿cierto? ¿Cómo llegaba ahí ese hombre? No lo sé, porque era paralítico. Lo más seguro era que tal vez la familia lo llevaba y lo dejaban ahí tirado y se iban, ¿cierto? Esa es la más obvia. Pero hay otra que está un poco más escondida. Y es la creencia popular. Mire, a veces las creencias populares son un obstáculo para la fe. Son un obstáculo para ver la gloria de Dios. Hay gente que a veces dice: mire, yo no voy a cambiar de religión. Yo creo en Dios, yo busco a Dios a mi manera. Y por eso nunca avanzan en su vida espiritual. No hay crecimiento, no hay desarrollo, no hay avance, no hay victoria sobre el pecado. Hay ruina. Yo recuerdo tanto un hombre, cuando yo empecé mi vida cristiana, bueno, digamos llevaba un poquito más de vida cristiana, llevaba 4 años de vida cristiana. Me enviaron un tiempo de misión a uno de los pueblos más frescos de Colombia, Honda, Tolima. Eso el diablo sabe vender paletas en ese pueblo, eso es un calor horrible, ¿saben? Y recuerdo que un hombre me dijo: pastor, ¿por qué no vamos a orar allí por un buen amigo? Él es muy buen amigo, él teme mucho a Dios, él busca mucho de Dios. Yo tenía 18 años entonces, eso fue hace 7. Resulta que este hombre, cuando yo llego a él, claro, nos vamos caminando ese día, bueno, pasaban muchas cosas, y resulta que llegamos ahí donde ese hombre, y cuando yo llegué era un hombre mayor, tal vez un hombre de unos 65, 70 años. Cuando él llegó y me vio, me menospreció porque yo era un chino. Sigo siendo un chino, pero en ese entonces era más chino. Y entonces ese hombre me vio y me menospreció. Me menospreció. Y me dijo después, mire, cuando yo lo vi, yo dije: este pelado que viene a enseñarme a mí, este le viene al papá a enseñar a hacer hijos o qué. Y me menospreció, pero ya Dios le había ministrado, etcétera. Pero cuando recién hablé con él, me dijo estas palabras, me dijo: mire, yo llevo 40 años en el evangelio, me dijo, llevo 40 años, yo tenía 18.
Llevo 40 años en el Evangelio y me dijo esto. Y me dijo, el Espíritu Santo no se mueve sobre la tierra desde 1956, que fue el último avivamiento. Dándome a entender que Dios ya no se movía en su vida, que no se movía, que la gloria de Dios ya no se estaba moviendo en el mundo y mucho menos en él. Cuando yo lo vi, un hombre lleno de amargura, malgeniado, explosivo, como les digo, me menospreció, etcétera, y estaba enfermo, estaba paralizado de las piernas. Y entonces yo me pregunto, hay gente que tal vez no tiene una parálisis física, pero sí tiene una parálisis espiritual, emocional. No crecen espiritualmente, no avanzan espiritualmente. ¿Por qué? Porque había una creencia popular. Yo quiero que ustedes entiendan esto y tal vez usted se va a sorprender. Pero cuando usted lee el versículo 4, por ejemplo, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Esto era una creencia popular. No era que efectivamente Dios enviaba un ángel. De hecho, si ustedes de pronto, para los más curiosos que les gusta estudiar y profundizar un poco de esto, este versículo no está en las versiones más antiguas en el griego, lo cual significa que era una creencia popular. Lo que sucedía era que ese estanque era de corrientes de aguas, que a veces llegaba agua ahí, eran aguas rojizas, y entonces la gente se metía porque creía que eran aguas ricas en minerales y todo, y que meterse ahí, el que introducirse ahí, eran sanados. Y obviamente pues Dios es el que sana y Dios es el que hace milagros, ¿no? Pero muchas veces la gente atribuye o es lo que se llama el efecto placebo. Que a usted le dicen, conozco de un médico que a todo el mundo le receta las mismas gotas y las mismas cantidades de gotas. Y la gente dice, uy, no, mire que ese médico es una bendición, yo me tomé esas gotas y me sané. Pero eso para la tensión, para el dolor de cabeza, para el estreñimiento, a todo el mundo le manda las mismas gotas. Yo no niego que la gente se sane, claro que hay gente que se sana, pero ¿por qué se sana la gente? Porque hay un efecto placebo. Si a usted le dicen, mire, tome tal cosa que eso es bueno, y usted lo toma y se mejora, no es porque eso en sí tenga poder, sino porque usted es el que le atribuye poder. Es como la gente, por supuesto no están aquí esta mañana, que cargan $1 en la billetera porque eso les trae prosperidad. Hay gente que dice, yo el otro día vi a una persona con $1 ahí en la carcasa del celular. Porque esa es la creencia de la gente. Si cargo $1, entonces voy a ser próspero. Y le empieza a ir bien en los negocios, pero no es por el dólar. Pero la gente piensa que es por el dólar. Como hay gente, por ejemplo, que también he conocido, no están aquí tampoco, por supuesto, que el 24, el 31... con los cucos amarillos, ¿no? Para la bendición. O con el desahumerio ahí echando las malas energías, o con la maleta dándole vueltas a la cuadra, para que tengan muchos viajes. Es creencia popular. Pero esa creencia popular en muchas ocasiones, en lugar de ser una bendición, es un obstáculo para tu vida. ¿Por qué? Porque este hombre, 38 años enfermo, no era la primera vez que estaba en el estanque. ¿Y cómo se regresaba a casa? Enfermo. ¿Por qué? Porque él decía, como nadie me mete al agua, entonces por eso estoy enfermo. ¿Y eso cómo se llama? Eso se llama que este hombre tenía un mal enfoque. Él tenía, como en la vivienda, tenía puesta su mirada en el lugar equivocado. Él pensaba que su sanidad, que su milagro vendría a través del pozo.
a través de las aguas corrientes. Entonces, para entender un poco, para que usted entienda un poco, cuando se movían las aguas, ¿qué significa eso? Que llegaba agua al pozo. Llegaba agua al pozo. Eran pozos de aguas corrientes, pues usted sabe que los niveles de las aguas no siempre son las mismas en los ríos. Por ejemplo, esta semana he escuchado una noticia que en la Dorada Caldas, donde normalmente el río Magdalena tiene un nivel de 4 metros, 4 metros y medio, en este momento solo tiene un nivel de 2 metros y medio. O sea, se está secando el río. Entonces, este hombre decía, yo sigo enfermo porque no tengo quien me lleve, no tengo quien me meta al agua. Y hay gente que no crece en su vida espiritual, no prospera en su vida espiritual. ¿Por qué? Porque está llena de excusas, llenos de excusas. ¿Por qué no has vuelto a la iglesia? No tengo quien me lleve. ¿Por qué no hablas con esa persona con la que tienes una diferencia? Estoy esperando que me llame. No hay nadie que ore por mí. No hay nadie que esté. ¿Ustedes por qué están emproblemados? Que nadie ora por nosotros. Es que nadie nos visita, nadie me escucha. ¿Ustedes por qué están ahí agarrados del pelo? No, porque es que él, porque es que ella. No avanzan, están llenos de excusas. Y este hombre estaba lleno de excusas. No tengo quien me eche el agua. Pero su problema, ¿cuál era? Su problema era que él estaba enfocado en el pozo, no en el Dios que sana. Y a veces nos ocurre así a nosotros. Estamos enfocados tanto en el trabajo que en eso se nos olvida que quién es el que da la provisión. Dios. Estamos tan enfocados en nuestra enfermedad, en nuestro problema, en nuestra necesidad, que se nos olvida quién es el que puede restaurar nuestras vidas. Se nos olvida quién es el que puede hacer el milagro. Estamos tan enfocados en esas cosas, en las cosas materiales, en las cosas del trabajo, que olvidamos realmente lo importante. Buscar primero el reino de Dios y su justicia, porque ahí es donde todas las cosas nos serán añadidas. Usted no se imagina la cantidad de estrés, de depresión, de angustia, de ira, de mal genio, de explosión que se ahorraría si dejara de poner su mirada en lo que hace y pusiera su mirada en el Señor. Dígale que tiene al lado, ponga su mirada en el Señor. Sacúdalo un poquito al que tiene al lado, diga, hermano, ponga su mirada en el Señor. Usted no es el proveedor. Hay gente que dice, uy, tengo que camellar duro, tengo que darle duro. Usted no es el proveedor es Dios. Y si Dios quiere, las puertas se abren a favor tuya. Pero si Dios no quiere, por mucho que te esfuerzas, las puertas seguirán cerradas. Por eso el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10 dice, así que no depende del que quiere, del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y Dios ha tenido misericordia de ti. Dígale que tiene al lado, Dios ha tenido misericordia de ti. Entonces, ¿por qué este hombre no era sano? ¿Por qué no era sano este hombre? No porque no hubiera quien lo metiera ahí al pozo, sino porque estaba lleno de excusas. Lleno de excusas. Y usted se da cuenta que hay gente que cuando están en la mala, están enterrados en la situación difícil, en la necesidad, usted habla con esa persona y lo que esta persona es llena de cargas y de excusas. Y de acusaciones, es que fulano, es que sutano, es que mengano, es que no colaboran, es que no sé qué, lleno de cargas. Paralizados ahí en el rencor, paralizados ahí en la enfermedad, paralizados ahí en el desánimo, en el estrés. Hay gente a la que usted siempre ve en el mismo estrés. Y años ahí en la misma, años ahí en el mismo círculo vicioso ahí. Porque tiene su mirada no en Jesús, sino en el pozo.
Yo me imagino a ese hombre, el Señor, ¿quieres ser sano? Sí. ¿Crees que yo te puedo sanar? Sí, Señor. Mirando al pozo. Y así nos sucede a veces hasta en nuestra misma vida de oración. En lugar de estar adorando a Dios, glorificando a Dios, Señor, toma ese chicharrón que tengo en la empresa, Señor. Padre, toma esa necesidad que tengo. Señor, toma las deudas que tengo que pagar. Y el Señor ahí, hijo, adórame, aquí estoy. Y nosotros, sí, Señor, Padre, Señor, haz tu milagro allí. Haz tu poder, Señor, bendición para pagar factura. Y el Señor, aquí estoy, hijo mío. Señor, finanzas sobrenaturales. Ojos en el pozo. Por eso hay gente, no vinieron esta mañana, por supuesto, pero a veces vamos a la iglesia cargados. ¿Y cómo salimos? Cargados. Porque nuestra mirada no está en Jesús. ¿Está en dónde? En el pozo. Ahí esperando que se muevan las aguas. Ahora me gusta el plan del Señor. El versículo 6. En el versículo 6 dice, cuando el Señor lo vio acostado, ahí tirado, rendido, paralizado, tuvo misericordia. Dice, supo que llevaba ya mucho tiempo así. Y le dijo, ¿quieres ser sano? Y así mismo nos dice el Señor en esta mañana, ¿quieres ser libre de ese estrés? ¿Quieres ser libre de ese mal genio? Bueno, los mal geniados no vinieron hoy, gracias a Dios. No se quedaron allá, Dios los bendiga a los de la transmisión. Pero el Señor le dijo, ¿quieres ser libre? ¿Quieres ser sano? Porque ese es el plan de Dios. El plan de Dios es que nosotros pongamos nuestra mirada en Jesús para experimentar libertad. Cuando usted descansa en Dios, ¿sabe qué me gusta? Me gusta que cuando Dios vio un poco a Adán estresado porque no tenía esposa, lo vio un poco estresado porque, claro, Adán salía y veía al león con la leona, al elefante con la elefanta, ¿no? Al mico con la mica. Y allá, Señor, ¿y yo qué? Aquí, yo aquí. Y entonces, ¿sabe qué dice? Me gusta eso porque dice que Dios hizo caer sobre Adán un sueño profundo. Y fue dormido. Fue dormido donde Dios le dio a su esposa. ¿Eso qué significa para nosotros? Que Adán descansó en Dios en esa área. Descansó en Dios. Él descansó en Dios. Yo quiero preguntarle a usted, varón, en esta mañana, a las mujeres también, pero especialmente a los varones, ¿usted realmente descansa en Dios? ¿Usted está descansando realmente en Dios? Una vez una esposa me dijo, pastor, mi esposo se está volviendo loco. Le dije, ¿por qué? Me dijo, porque yo a veces estoy así dormida, me despierto 2 de la mañana y lo veo él por allá sentado en un rincón haciendo cuentas y con un lapicito escribiendo y en el celular tomando notas. Porque a veces nosotros hasta perdemos el sueño por preocupaciones económicas, familiares, de salud. En teoría usted debería trabajar 8 horas, en teoría. Pero hay gente que trabaja 10, 12, 14 y hasta sueña trabajando. Sueñan trabajando. Porque su mirada, ¿dónde está? En el pozo. En el pozo. Tienen ahí la mirada puesta en el pozo. Y yo me imagino que cuando usted va a un hospital, cuando se va a un hospital, ¿de qué habla la gente? De enfermedad. Cuando va usted a un congreso de empresarios, ¿de qué habla la gente? De negocios. Cuando usted va a una actividad deportiva, no sé, una olimpiada, ¿de qué está hablando la gente? De deportes. Tiempo. ¿De qué estamos hablando nosotros todo el tiempo? De bendición, de gracia, del amor de Dios, predicando el evangelio o hablando a toda hora de lo mismo. Hay gente que vuelve monotemática, siempre hablan de lo mismo.
Siempre hablan de lo mismo, o de trabajo, o de enfermedad, o de problemas familiares, que estoy aburrido con mi esposa, que estoy aburrido de mi esposo, que esos chinos me tienen cansado, que hay que pagar cuentas. Mirada en el pozo. Y en el pozo no hay libertad, en el pozo no es donde hay sanidad. De vez en cuando alguien por ahí se sana. De vez en cuando alguien por allá le pide a, no sé, a sancocho y recibe un milagro, pero por allá de vez en cuando. Un efecto placebo que se produce por allá. Pero el Dios verdadero quiere que seas libre ahora. Y entonces el Señor le dice, ¿quieres ser sano? Y se manifestó la misericordia del Señor. Fue sanado ese hombre, fue sanado. Ahora me gusta eso porque el hombre es sanado y recoge el lecho. ¿Qué era el lecho? Para darles a entender rápidamente qué era el lecho. El lecho era como, ¿cómo lo podríamos decir? ¿Ustedes se han dado cuenta esas espumitas que enrollan ahí? Como para cuando la gente hace, ¿cómo es que se llama eso? Yoga y todo eso, como una cosa, como una esterita sintética. No, pues en los tiempos bíblicos era una estera, pero no era una estera sintética, sino era en paja, entonces era un poquito, ¿sí? Digamos gruesita. Y entonces los religiosos cuando lo ven al hombre saliendo de ahí con su estera, en lugar de decir, eras enfermo, fuiste sanado, gloria a Dios, ¿qué le dijeron? ¿Usted por qué está cargando eso el día de reposo? ¿No te es lícito cargar esa estera en el día de reposo? Y entonces eso me recuerda cuando hay gente que uno quiere buscar a Dios, quiere entregarse al Señor, y no hay necesidad de hacer todo eso. Yo recuerdo cuando empecé mi vida cristiana, que empezó en mí una sed de Dios por orar, por ayunar, por hacer vigilias, por leer la Biblia, y mi familia, en lugar de alegrarse por mí, dijeron, usted está volviendo loco. Y hay a veces esposos que llegan, pastor, estoy preocupado, ¿qué le pasó, hermano? Dice, no, es que mi esposa a toda hora quiere estar orando, a toda hora quiere estar escuchando música cristiana. Yo creo que se le corrió el champú. Religioso, el religioso siempre ataca la revelación. Siempre el religioso ataca la revelación. Hay esposos, por supuesto no están aquí esta mañana porque vinieron, que la esposa el domingo en la mañana se levantan así, ¿usted qué está haciendo, mía? Me estoy alistando para ir a la iglesia. No vayamos por allá, quedémonos más bien aquí arrunchados. Ese es el mismo religioso, ese es el mismo que cuando ve que está cargando la estera, en lugar de darle la gloria a Dios, lo va a criticar. Eso es un espíritu religioso. Y en lugar de gozarse en Dios, atacaron al hombre porque... Y termino con esto porque ya me están mirando rayado algunos. Pero termino con esto. Entonces, me gusta lo que dice el versículo 14. El versículo 14 dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, ¿dónde lo halló el Señor? En el templo. Me gusta eso, porque este hombre entendió que era lo que Dios quería con él. ¿Cuál era el propósito de su sanidad? Me gusta eso, porque el hombre lo entendió. Me gusta eso porque eso tiene una contraposición, como por ejemplo cuando Jesús sanó a los leprosos, ¿recuerdan? A los 10 leprosos. Sanó 10 y ¿cuántos regresaron a darle la gloria a Dios? Solo uno. Yo no juzgo la actitud de los 9. Yo no digo, no, esos son unos hijos del diablo, desgraciados, sinvergüenza, no. Pero solo pienso en esto. Tal vez estaban tan contentos de ir a ver a sus familias, de ir a contarle el testimonio a la familia, de ir a contarle el testimonio a los amigos, porque los leprosos en esos tiempos lo echaban fuera de las ciudades. Lo echaban fuera de las ciudades, hasta hace unos 100 años, tal vez un poco más, un poco menos. En Colombia habían ciudades exclusivas para los leprosos. Una de ellas aquí cerca a Bogotá, Agua de Dios, allí en Cundinamarca, cerca a Girardot. Otra de ellas, un pueblo que se llama en Santander, Contratación en Santander. Allá también los llevaban a los leprosos.
Entonces, yo creo que esos hombres estaban tan contentos porque llevaban tal vez semanas, meses, años de ver a sus familias, que salieron corriendo a ver a las familias. Eso no está mal. Pero ¿qué esperaba el Señor? Que ellos fueran a darle la gloria, las gracias al Señor. Por eso me gusta este hombre. Porque cuando fue sano, fue libre, ¿a cuál fue el primer lugar a donde se fue? Al templo, a dar gracias, a glorificar a Dios. Por eso lo hemos mencionado en muchas ocasiones. La palabra domingo significa día del Señor. ¿Por qué nos congregamos el domingo? Porque es el primer día de la semana. Hay gente todavía que piensa que el domingo es el último. El último día de la semana, y usted lo ve en su calendario, el último día de la semana es el sábado. En nuestro calendario, ¿no? El domingo es el primer día. ¿Y por qué nos congregamos el domingo? Porque queremos empezar la semana con la bendición del Señor. Por eso es que venimos acá. Y nosotros hemos usado el domingo para ir a hacer mercado, para ir a ver fútbol, para ir a visitar a, no sé, a los tíos. Y yo no digo que eso esté mal. Pero lo que quiero decir es, primero adore a Dios, primero glorifique a Dios y ahí sí luego haga lo demás. Y entonces el Señor se lo encuentra en el templo. Y termino con esto. El Señor se lo encuentra en el templo. Y le dijo, mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Dos cosas nos enseña aquí. Número 1, el Señor quiere nuestra salud física, pero también nuestra salud espiritual. Porque el pecado atenta especialmente o esencialmente contra tu espíritu. Por eso el pecado trae consecuencias negativas. El pecado paraliza, produce enfermedad, produce maldición, trae fracaso el pecado. Por eso el Señor lo sanó. ¿Y qué le quiso decir? Mi hijo, ya fuiste sanado. Ahora mi hijo, pórtese bien. Dele un codacito al que tiene al lado, dígale, pórtese bien. Dele otro codacito, dígale, pórtese bien. Eso fue lo que el Señor le dijo. Le dijo, mi hijo, pórtate bien. Porque el pecado ya te paralizó una vez. Y puede volver otra vez a paralizar tu vida. Puede volver a paralizar tu vida. Cuando usted nace en Cristo, quiero que escuche esto, cuando usted nace en Cristo, el Señor rompe con muchas cosas que nosotros traíamos de atrás. Por ejemplo, las personas que eran celosas, que no conocían, cuando no conocían al Señor y eran celosas, conocen a Cristo y el Señor les quita eso. El que era mal geniado, el Señor le quita, el Señor lo limpia de todo eso. Pero si la persona no se afirma en el Señor, esas cosas vuelven. Esas cosas vuelven. El que era mentiroso, el Señor llega y le limpia hasta la lengua. Pero si la persona no se afirma en el Señor, esas cosas vuelven. Esas cosas vuelven. Por eso el Señor le está diciendo a él, hijo, ya fuiste sano una vez. Guárdate, guarda tu vida, guarda tu corazón, para que no venga algo peor. Para que no vuelvas a ese estado de postración. Para que no vuelvas a ese estado de inseguridad. Hay gente que no conocía al Señor, tenía problemas de inseguridad, de autoestima, todo eso. El Señor llega y lo limpia y caminan un tiempo gozosos, pero si no se afirman en el Señor, después esa inseguridad vuelve, después esa inadecuación vuelve. Y no es por causa de Dios, sino la Biblia dice que cuando un espíritu inmundo sale, dice que anda por lugares desiertos, desparchado el demonio por allá, sin nada que hacer, sin plan. Y llega y dice, oiga, voy a volver a donde salí a ver cómo está la cosa por allá. Y dice el Señor esto, dice que en muchas ocasiones la halla como barrida, adornada, pero vacía. Vacía. Y entonces dice que toma 7 espíritus peores que él. Y vuelve. Y entonces dice el postrer estado viene a ser peor que el primero. Por eso gloria a Dios que el Señor nos sana, nos limpia, pero tenemos que llenarnos también. Dígale que tiene al lado, tienes que llenarte también.
llenarte de Dios, llenarte de la gloria de Dios. Vamos a... Gracias por acompañarnos hoy. Suscríbete a nuestro canal para que veas más contenido de nuestra iglesia. Recuerda, somos la Gran Comisión Bogotá.